Bueno, empezamos una nueva etapa que es sucesiones. Vamos a repasar un poco algo de lo que ya habrán visto en la clase del titular y profundizar algunos aspectos y ver algunos temas nuevos para trabajar en clase. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de la transmisión sucesoria por causa de muerte es remontarnos a la parte general y a lo que entendemos por sucesión. La palabra sucesión es un término que excede lo que nosotros vamos a estudiar, que es la sucesión por muerte, la transmisión de los derechos con motivo de la muerte. Porque en realidad sucesión viene del término suceder, que es continuar en el ejercicio de un determinado derecho, producto de una determinada transmisión que operó. En una compraventa hay una sucesión, en una donación también hay una sucesión. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que ubicar un doble criterio de clasificación. En principio, si la sucesión es entre vivos o mortis causa, si esa transmisión sucede por un acuerdo o un contrato entre vivos o sucede con motivo de la muerte. ¿Sí? Lo que les acabo de nombrar, la compraventa, la donación, son supuestos de sucesión entre vivos. ¿Sí? Y otra clasificación es según el contenido. O sea, si yo transmito un derecho sobre algo en particular, que se llama sucesión singular, o si transmito un derecho a una universalidad, como un conjunto de derechos o de elementos donde yo no distingo con especificidad la individualidad de cada uno de los bienes que lo pueden componer. En ese caso, la sucesión, sí o sí, la universal se da por causa de muerte. Yo no puedo hacer una sucesión universal entre vivos. Por ejemplo, dejarle todos mis bienes a una persona por un contrato. ¿Por qué? Porque el patrimonio es uno de los atributos de la personalidad del cual yo no me puedo despojar. Entonces yo puedo enajenar singularmente todos los bienes que componen mi patrimonio y despojarme completamente del patrimonio como está, de los bienes individuales que componen mi patrimonio por distintos contratos, pero lo que no puedo hacer es enajenarlos en su totalidad. Esa transmisión, esa sucesión universal solo se da con motivo de la muerte, porque al extinguirse la persona, la muerte es una de las causales, la causal de finalización de la vida y de las personas como concepto jurídico, extingue, por supuesto, como consecuencia todos los atributos de la personalidad. Y en esto nos vamos a centrar. Ahora también, por causa de muerte, también puede haber sucesiones individuales, sucesiones singulares, la transmisión de derechos concretos sobre bienes determinados, en donde yo puedo tener sucesores mortis causa a título universal, mis herederos, que reciben toda mi herencia, continúan mi persona, pero también puedo designar la transmisión de bienes en concreto. Por ejemplo, puedo dejar, vamos a detallar después cada tema en particular, esto es para tener una idea general, puedo dejar por testamento transmitir la propiedad de una cosa sola. Por ejemplo, dejo mi moto a fulano, en donde lo que estoy haciendo es un legado, esa es la terminología jurídica. Ese señor que va a recibir esa moto solo va a recibir esa moto, o sea, es un sucesor singular, pero mortis causa, porque lo va a recibir en el momento en que yo me muera. Si yo le quiero dejar la moto hoy, estando viva, tengo que hacer un contrato de compra-venta o una donación, ¿sí? Entonces, la sucesión mortis causa, en esta interrelación de las clasificaciones, puede ser singular o universal. Ahora, entre vivos es solo singular. Nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en esta segunda parte, en la mortis causa. ¿Qué entendemos o qué es lo que sucede con la muerte a los efectos prácticos y a los efectos que nos convoca hoy el estudio de la materia? El artículo 2277 dice que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle, por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Que tanto la muerte real o presunta, ¿por qué? Porque la ausencia con presunción de fallecimiento también genera la apertura de la sucesión,
con la particularidad, lo habrán visto en la parte general, pero es bueno repasarlo, que existe una prenotación, que significa que todo puede suceder, todo puede transmitirse, pero con la posibilidad de revertirse si la persona aparece con vida. Ya acá el 2272 nos habla de dos fuentes del llamamiento. Llamamiento es una palabra que vamos a empezar a usar, llamamiento como si fuera convocatoria, que designan a una persona para recibir la herencia o la sucesión. Hay dos fuentes, la legal y la testamentaria. Ahí mismo la ley dice, personas llamadas a sucederle por testamento o por ley. Por testamento es la voluntad del causante, es la posibilidad de, vamos a ver con qué forma, con qué tipos de testamento podemos hacer y qué contenido puede tener, donde la persona, el que vamos a llamar causante, decide qué actos, qué disposiciones hace en relación a sus bienes. Y después hay un llamamiento legal, que es el que dispone la ley, en donde se delimita una serie de personas que son las que se entiende, los fundamentos son variados, las razones son variadas, se entiende que hay afectos presuntos del causante. Entonces, la ley convoca a una serie de órdenes sucesorios, en donde están primero los descendientes, después los ascendientes, el cónyuge, que tiene bastantes particularidades en cuanto a su carácter de sucesor, y los colaterales hasta el cuarto grado. Esos órdenes sucesorios son los que la ley entiende, esto también viene del derecho romano, por supuesto, que constituyen la familia en ese orden nuclear o ampliada, según el orden de cercanía con el causante, y que hacen presumir que es donde debe transmitirse la propiedad familiar, y también presumir que son los afectos del causante, que son las personas que el causante hubiera elegido para suceder. Vamos a ver más adelante que estas dos fuentes, la legal y la testamentaria, coexisten, pueden convivir. De hecho la ley dice que si el testamento no dispone de todo, el resto de la herencia se difiere por la ley, pero también es importante que veamos, que sepan que hay parte del llamamiento legal que no puede ser dejado de lado por el testamento. Todos estos lo intuyen y lo conocen porque saben que si uno tiene hijos, que si uno tiene padres, si uno tiene esposo o esposa, está obligado a dejarle una parte de la herencia. Eso se llaman herederos forzosos o legitimarios. Tienen una porción reservada de la herencia que se llama legítima, en donde, vamos a verlo más adelante, pero para que tengan esta idea, sin prejuicio de que yo haga un testamento, que recurra a la fuente legal, voluntaria, ese testamento, esa decisión del testador, no va a poder afectar esa partecita del llamamiento legal. Por eso estas dos fuentes coexisten, ¿sí? Vamos a ir viéndolo con más detalle en las próximas clases. Quizás hoy es un pantallazo bastante general. También el 2272 nos dice qué es lo que se transmite, porque yo les digo, todo el patrimonio, no. Se va a transmitir por sucesión mortis causa todos los derechos y obligaciones que no se hayan extinguido por el fallecimiento. ¿Qué significa? Que hay obligaciones, derechos, que son intuito personae, que pertenecen exclusivamente al ámbito de actuación del causante, que no se van a transmitir con motivo de la muerte. Al contrario, la muerte los extingue. Por ejemplo, derechos personalísimos, todos aquellos actos que tienen que ver exclusivamente con facultades propias del causante y no que se puedan transmitir a sus herederos. No todos por ejemplo, las acciones de estado de familia, como ejemplo, salvo algunas veces, que ya las hemos visto, en donde específicamente la ley autoriza, por ejemplo, el ejercicio de la acción a los herederos. Lo vimos cuando vimos acciones de filiación. Había un montón de acciones, que en principio es una acción más que personalísima, en donde los herederos podían, no, obviamente, continuar, pero también podían promover en determinados supuestos, en determinado tiempo. Ahí la ley establece una excepción, ¿sí? También quedan fuera todas aquellos contratos, aquellas obligaciones en donde la condición personal del causante, deudor, acreedor o fallecido era fundamental, ¿sí? Entonces se puede transmitir una obligación de hacer determinada cosa, no si ese hacer tiene que ver con la idoneidad de la persona. Por ejemplo, un contrato como de una locación de servicios como abogado
no se transmite a sus herederos, porque se convoca a un abogado determinado por sus determinadas cualidades o facultades, ¿sí? Como ejemplos que les menciono. Después hay derechos que se extinguen con motivo de la muerte, como por ejemplo el usufructo. Después hay situaciones que la ley específicamente prevé que no se transmitan a los herederos. Esas quedan fuera. Todo lo demás queda dentro. El principio es que es la regla, ¿no? Es que todo se transmite con esas excepciones. Otra cosa importante que tenemos que distinguir son las clases de sucesores. Cuando hablamos de eso, recién hablábamos del objeto, cuando hablamos de los sujetos, tenemos que distinguir distintos tipos, según el tipo de llamamiento que tienen. Cuando hablamos de heredero, que es la palabra más vulgar, no es lo mismo que sucesor. Sucesor es la categoría general y dentro de los sucesores tenemos distintos tipos. El heredero es uno de esos tipos. El heredero tiene la particularidad que continúa la persona del causante. Esto sí viene en su raíz del derecho romano. Se le transmite la universalidad del patrimonio o una parte indivisa. Y ahí hay que distinguir. Aquel que continúa la persona del causante es el llamado heredero universal, al que se le transmite toda la universalidad. ¿Qué significa? Que tiene derecho a crecer. O sea, convoco a una determinada persona, la convoca la ley, la convoca el testamento, y tiene un llamamiento a todo. Entonces, ese llamamiento puede irse modificando según si son dos herederos y uno renuncia, el otro, porque también tiene un llamamiento universal, va a recibir todo, ¿sí? Ahora, el heredero de cuota es al que yo le dejo una parte indivisa del patrimonio. Entonces, si yo le digo, le dejo la mitad de mis bienes a B, B tiene su llamamiento limitado a recibir esa mitad de bienes. Incluso puede haber excepciones, pero convocadas por el propio causante, que ya las vamos a ver, pero la regla general es que nunca va a poder recibir más que la mitad de los bienes. No tiene lo que se llama el derecho de reserva. Fíjense qué diferente es que si yo digo, dejo mis bienes a A y a B en un testamento, que decir, dejo la mitad de mis bienes a A y dejo la mitad de mis bienes a B. En la primera fórmula, yo los dos los convoco como herederos universales. Los dos tienen vocación al todo. Van a recibir mitad cada uno si ambos aceptan el llamamiento. Ahora, tienen derecho a que sea recíproco. Ahora, si yo digo, dejo la mitad de mis bienes a A y la mitad de mis bienes a B, individualmente cada uno de ellos solo tiene derecho a la mitad. ¿Qué significa? Que si A renuncia, B no va a recibir más que la mitad y viceversa. Después vamos a ver en qué casos hay excepciones. Para que tengan idea, ¿no? Si el llamamiento es a la universalidad, con esa posibilidad de acrecer, o si el llamamiento es a una parte determinada que es indivisa, una porción indivisa, pero no se puede exceder de ella. ¿Por qué la diferencia? Porque si yo el llamamiento no es a una parte indivisa, a la mitad, a un tercio, un quinto de la herencia, sino una cosa en particular, por ejemplo, un auto, una casa, ¿sí? O una determinada, vamos a ver, hay distintos tipos de legados, lo que estoy convocando es a un legatario, ¿sí? Para que tengan una idea más o menos de cuáles son los distintos tipos de sucesores. Ahora vamos a ver dónde se puede dar uno o el otro. En la fuente legal, que es esta que convoca la ley, que también se llama intestada, porque es lo no testamentario, ¿no? O legítima, puede haber herederos. No va a haber ni heredero de cuota ni legatario. ¿Qué significa? La ley llama a los sucesores como herederos universales. Cuando la ley dice descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, esa convocatoria, ese llamamiento es como heredero universal. Cuando hablamos de heredero universal, el código se refiere a la palabra heredero a secas, ¿no? O sea que la ley no llama a partes indivisas o a cosas individuales, a heredero de cuota, ni a heredero, ni a legatario. Eso se hace por voluntad del causante. La ley llama a herederos. Dentro de esta categoría de herederos universales o herederos a secas, tenemos dos tipos. Los que tienen una porción reservada de la herencia, que se llama legítima, por tanto son herederos legitimarios, y los que no la tienen, herederos legítimos, porque son llamados por la ley, pero no legitimarios. Parece un trabalenguas, pero es totalmente distinto decir legítimo que legitimario. ¿Quiénes? De esos cuatro que les dije, descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, los tres primeros, descendientes, ascendientes y cónyuges, son herederos legítimos y legitimarios, porque esos tres tienen una porción reservada de la herencia llamada legítima. El cuarto, colaterales hasta el cuarto grado, es heredero legítimo, porque lo llama la ley,
pero no es legitimario porque no tiene una porción reservada de la herencia. Todos estos son universales, como ya lo dijimos. En la testamentaria se da una posibilidad de tener múltiples sujetos convocados o llamados. Puedo llamar a un heredero universal, de la misma manera que la sucesión legal. Yo puedo decir, dejo todos mis bienes a Juanito. Bueno, listo. Eso es un llamamiento universal, a heredero universal, hecho por voluntad del causante. Después se verá cómo combino ese llamamiento universal con la legítima que tengo que respetar, ¿no? También por testamento puedo hacer un heredero de cuota, dejo la mitad de mis bienes a B, y también puedo hacer, convocar a legatarios, dejo este bien en particular a fulano. El heredero de cuota es universal, el legatario es singular, no hay duda, y la discusión que se plantea, por eso lo pongo con signo de interrogación, en relación al heredero de cuota, porque en realidad cuando uno va al artículo 400 del Código Civil y Comercial, y en la historia de nuestro Código Civil, se llama sucesor universal aquel que tiene derecho al todo o parte de una herencia. Entonces siempre se discutió que la cuota, que antes era legado de cuota, no heredero de cuota, no dejaba de ser un sucesor universal que no tenía derecho a crecer. Una discusión teórica que la van a leer mejor en los libros. Hoy ya no, al llamarse heredero, pero sin derecho a crecer, en realidad no es ni el universal como el heredero universal, porque no tiene vocación al todo, pero tampoco es singular porque no tiene vocación a cosas en concreto, digamos, sino un llamamiento a una parte de una universalidad. Por eso lo pongo con signo de interrogación. Bien, lo del contenido ya lo vimos, lo repasamos. La regla general es que todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento se transmiten. Se exceptúan, por ejemplo, los derechos de actos personalísimos, salvo la excepción de las excepciones de filiación, los derechos no personalísimos, pero que se extinguen por una norma específica, como es el caso del usufructo, y después tenemos como aclaración, que es importante, que hay derechos que surgen con motivo de la muerte, pero no a título hereditario. Título hereditario como esto, transmisión mortis causa. Sí, el evento que hace que surtan efectos es la muerte, pero no es la transmisión hereditaria la que lo genera, porque se reciben o se transmiten o se generan a título propio. El ejemplo típico es el seguro de vida. El derecho a pensión. Convengamos que tanto en el seguro de vida como en el derecho a pensión, el hecho generador del reclamo, del pago del siniestro o del pago de la pensión es la muerte de una persona. Pero tanto el que recibe el seguro de vida como el que recibe la pensión no lo hacen porque el causante se los transmitió mortis causa, ¿sí? De hecho, en el caso del seguro de vida claramente está basado en un contrato entre vivos, que tiene como hecho generador o productor de efectos y de acaecimiento del siniestro a la muerte. Pero no por eso, no todo lo que se transmite por causa de muerte es transmisión hereditaria, ¿sí? Después lo vamos a ver con más ejemplos. Bien. Otra cuestión importante cuando hablamos de transmisión hereditaria, transmisión sucesoria, como un carácter más general, es el tema de la apertura de la sucesión y cuándo se produce. Y por supuesto, a ese momento, qué ley le aplica y qué juez es competente eventualmente en el proceso. Nuestro código, tanto el civil y comercial como el código Vélez, establece una especie de ficción o de necesidad de continuidad de la persona, la sucesión en la persona, que viene del derecho romano. En el derecho romano era necesario que existiera este principio de continuidad porque se ponía mucho más en juego que el patrimonio. La idea es que tiene que haber una ficción de que la muerte, la apertura de la sucesión, no como proceso judicial, sino como transmisión, se producen en el mismo instante. ¿Qué significa? Que al momento de la muerte opera la transmisión. Después eso requerirá, en este caso, por ejemplo, lo vamos a ver, el derecho de opción, la posibilidad de que los herederos acepten o renuncien, porque yo los llamo, los convoco, o la ley los convoca, pero el llamado a suceder puede aceptar o renunciar, ¿sí? No está obligado a aceptar. Pero una vez que lo hace, y una vez que se cumplen con todas las formalidades que cada caso indique, se considera que es desde el mismo momento de la muerte. Esto es para que no haya ningún intervalo de tiempo en donde los bienes queden acéfalos, o sea, sin propiedad, cuando en realidad la idea es darle seguridad también a los terceros
y dar estabilidad a las relaciones patrimoniales, ¿sí? Entonces, la ley o el testador llaman, esa es una palabra que vamos a tener que empezar a usar, llamamiento, que es igual a convocar o darle vocación sucesoria a una persona, y esa persona tiene el derecho de opción, tiene la posibilidad de decir acepto o renuncio, ¿sí? En relación a la ley aplicable, hay una discusión también bizantina acerca de los, y aparte esto es bien de derecho internacional privado, donde hay distintos sistemas. Está el sistema de la unidad y la pluralidad como antagónicos. ¿Qué significa? La unidad entiende que como es una transmisión sucesoria personal, como es la transmisión del patrimonio como atributo de la personalidad, vinculada con la continuidad de la persona del causante, debería existir una sola sucesión, vinculada a una ley personal. No vieron internacional privado, obviamente porque esto es correlativo, esta materia, pero ¿qué significa? Una ley personal es la ley del domicilio, la ley de la nacionalidad, ¿sí? Que yo rijo la transmisión hereditaria y sus reglas por una ley. Por ejemplo, en nuestro caso, como regla general, la ley aplicable es la del lugar del último domicilio de la persona que fallece. Entonces yo tengo último domicilio en la ciudad de La Plata, a mí se me va a aplicar la ley argentina. Tenga bienes en Argentina o tenga bienes en el extranjero, ¿sí? Después hay un sistema de pluralidad en donde dicen, ojo, más allá de que esto hay una continuidad en la persona del causante, hay una transmisión de bienes y de propiedades. En sucesiones vamos a jugar todo el tiempo con esto de si es una cuestión personal o es una cuestión patrimonial, ¿no? Si yo entiendo que es más allá de la continuidad en la persona y la ficción, lo que estoy operando es una transmisión de bienes, tengo que regirme por el lugar de situación de los bienes, sobre todo con los bienes inmuebles, porque aparte está en juego la soberanía de los estados. En ese caso se considera que podría haber tantas sucesiones, no una sola vinculada a una ley personal como la del domicilio, sino tantas sucesiones como inmuebles se transmiten, por ejemplo. Entonces, yo tengo domicilio en la Argentina, pero tengo inmuebles en Estados Unidos, podría hacer una sucesión argentina para transmitir las cuestiones de Argentina y una en Estados Unidos para los Estados Unidos. Y después, bueno, van a leer que hay distintos sistemas a nivel de legislación internacional y también convenios y tratados internacionales que regulan un sistema o el otro. En realidad, después se establece un sistema mixto. Es muy difícil que los sistemas en general se encuentren puros. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema mixto y es el que tiene nuestro código. El código de Vélez también tenía un sistema mixto, pero estaba muy discutida la redacción de los artículos, porque los artículos que hablaban del lugar de situación, que eran el 10 y el 11, o sea, en parte de sucesiones tenía un artículo que decía que era el último domicilio del causante y no tenía ninguna excepción. El 10 y el 11 de la parte general hablaban del lugar de situación de los bienes inmuebles o los muebles con situación permanente. Ahí les permitía aplicar la ley argentina si estaban en Argentina. Pero se discutía si esos artículos que estaban pensados, estaban en otra parte del código, se aplicaba la transmisión mortis causa. Alguna doctrina entendía que esos artículos se aplicaban a los contratos entre vivos. Entonces, no a la sucesión pertenecía a un sistema de unidad puro. En realidad se discutía. Lo que hace el Código Civil es clarificar un poco esto y confirmar que Argentina pertenece a un sistema mixto. Un sistema mixto en donde preponderantemente hay una regla general, que es la del domicilio del causante, como si hubiera un principio de unidad, porque la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, pero aclara el 2644. Respecto a los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Entonces, clarifica que hay una regla general, que es la del último domicilio del causante, una regla personal, pero permite, como es una norma de derecho internacional, pero interna, a la Argentina le interesa, no lo que hagan otras legislaciones, sino lo que hacemos en nuestro país, es, bueno, aunque vos te hayas muerto con domicilio en Uruguay, pero tenés bienes en la Argentina, para los bienes inmuebles, aclara, no para todos los bienes, vamos a aplicar la ley argentina porque es una cuestión de soberanía. Entonces tengo un sistema mixto, ¿sí? Bien, esto también nos lleva a la cuestión de la competencia. Eso es ley aplicable. ¿Qué ley aplico? La que rige la transmisión hereditaria
en el momento del fallecimiento. Esto es importante por esto de que la muerte, la apertura y la transmisión se producen en el mismo instante, en el lugar donde la persona tiene su último domicilio, salvo en la situación de los inmuebles. También me tengo que preguntar ante qué juez voy a poder tramitar el proceso sucesorio. Y ahí aplicamos al 2336, que dice, al último domicilio del causante, ¿sí? Sin perjuicio de las situaciones estas previstas de derecho internacional privado. Entonces el juez del último domicilio del causante, con esas excepciones que hablamos recién, es el que va a entender en el proceso sucesorio. Y el 2336 agrega algo en el segundo párrafo que es muy importante, que es lo que se llama fuero de atracción. ¿Qué significa? Que el mismo juez que interviene en el proceso sucesorio propiamente dicho, como aquel destinado a regular la comprobada la muerte, quiénes son sus herederos y qué bienes se transmiten, es el que va a entender en todas las acciones conexas con ese proceso. Petición de herencia, nulidad de testamento, fíjense la lista. En realidad se discutió mucho la redacción de este artículo porque se entiende que no es una lista taxativa. ¿Qué significa? Hay un principio general, en esto el Código de Vélez era más claro, en donde, esta es la única norma creo en donde hemos ido para atrás que más para adelante, en donde todas las acciones que tengan vinculación con el patrimonio del causante, por lo menos en la fase propiamente sucesoria, estas son todas acciones conexas al proceso principal, o en aquellas en donde lo que se llama la fase pasiva, en donde la sucesión es demandada, en donde el causante tuviera que ser demandado si estuviera vivo, donde es reclamado por el cumplimiento de sus obligaciones, va a ser atraído por la sucesión. Se entiende jurisprudencialmente por la redacción que venía de Vélez que no así en las acciones en donde la sucesión reclama, fase activa. ¿Sí? Como también se ha discutido qué pasa con las situaciones, por esto de la importancia del lugar de situación de los bienes, cuando hay acciones de tipo real, también se entiende que esas están fuera del foro de atracción. Entonces, yo tengo una sucesión acá, pero tengo una situación con un inmueble en otra jurisdicción, puede estar fuera del foro de atracción porque se le aplica la regla de situación del bien, ¿sí? Bien. Y el último párrafo lo que establece es una excepción, no una excepción a la regla de competencia del juez para intervenir en la sucesión. Es una excepción a las acciones vinculadas contra el causante. Si yo les digo que la sucesión puede ser demandada por cuestiones pasivas vinculadas con el patrimonio que dejó la persona fallecida, esas acciones dirigidas contra la sucesión, fase pasiva, van a ser atraídas por el foro de atracción de la sucesión, o sea, van a tramitar ante el mismo juez de la sucesión, ese pedacito del foro de atracción, estas acciones contra la sucesión, pueden tener una excepción y no ir al juez de la sucesión, sino al domicilio del heredero. ¿Cuándo? Cuando hay un único heredero. Entonces dice que si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores, del causante, fíjense que no todo el proceso sucesorio, solo las acciones personales de los acreedores del causante pueden, es una opción, dirigirse. ¿Opción de quién? Del acreedor. Al juez del último domicilio del causante, donde está tramitando la sucesión principal, o al que corresponde al domicilio del heredero único. La idea es facilitarle al acreedor el cobro rápido de sus acreencias o de la mayor comodidad y poder ir al domicilio donde está su actual deudor, que a raíz de la transmisión hereditaria es el que continúa la persona de su deudor fallecido. Bueno,